Bien, buenas noches. En esta oportunidad, ahí en su pantalla, tiene a un evangelista que llevaba un mensaje de esperanza. Algunos se burlaban de él, pues otros quizás hasta se enojaban por lo que él decía. Había una situación en el futuro que pues las personas no creían que iba a suceder, un diluvio, no sabían siquiera lo que significaba un diluvio. Iba a caer agua del cielo, las fuentes de las aguas del cielo se iban a abrir, iba a caer agua en la tierra. Por eso este hombre predicaba básicamente que las personas buscaran de Dios, que hubiera arrepentimiento. Había un mensaje, lejos de ser alarmante, era un mensaje de amor. Dios da tiempo para que nosotros reflexionemos y busquemos sus caminos. Ese era el mensaje de Noé. Apártense del mal, obedezcan a Dios y acepten su gracia. Este mensaje Noé lo predicó por muchos años. Impresionante la cantidad de años que Noé predicó este mensaje. Y pues, aún así, bueno, la palabra dice que la maldad de los seres humanos se incrementaba cada vez más. Había mucha violencia, es básicamente la descripción de lo que pasaba, había mucha violencia. Toda la tierra, toda carne se había corrompido. Y entonces Dios dijo, no contendrá mi espíritu con el hombre más de 120 años. Y así fue como además de la edad de los seres humanos se redujo proporcionalmente con las personas antidiluvianas. Eh, También pues se estableció un antes y un después. No sin antes Dios hacer un pacto con Noé, un pacto que ya vamos a adentrarnos un poco en ese pacto. ¿Qué significó esa arca y qué significaron las aguas que cayeron? Al final de todo este tiempo, impresionantemente los que se salvaron fueron Noé y su familia, sus hijos, su esposa, sus hijos y sus nueras, las esposas de sus hijos. Impresionante. Toda esa predicación, este evangelista, pues sí, logró salvar su familia, su familia. Y pues después de allí, una renovación, un arco iris y un pacto también que Dios estableció antes y después de este evento. Dice la escritura, avanzando por acá, que Noé no fue el que cerró la puerta del arca. De hecho, podría entenderse que no había fuerza humana en su dimensión normal que pudiera cerrar esa puerta. Así que un ángel fue el que cerró esa puerta y algo muy interesante sucedió. Alguien pudo haber pensado o tiene el concepto de que una vez que no entró, empezó el agua a caer y pues se desató el diluvio. No fue así. Duró 7 días en caer agua. Piense usted, Noé y su familia dentro de esa arca durante 7 días sin que nada pasara. Se oían las personas afuera, no había siquiera una nube que por ahí se presentara durante esos 7 días, no habían truenos, no había nada que indicara que la puerta de la gracia, la del barco sí, evidentemente, pero la de la gracia ya se había cerrado. Y había un momento, podemos decir, internamente en el arca de angustia de parte de Noé porque, y de su familia, porque pues parecía que nada pasara. Bueno, después de pasar esos 7 días de que se cerró esa arca, o durante esos 7 días más bien, dice la escritura que las personas, como si nada hubiera pasado, afuera del arca, Noé y su familia adentro, parecía que todo estaba bien. Sin embargo, ahí las personas seguían su gozo, por decirlo así, su desentendido de lo que Dios había dicho que iba a suceder. Pasaban 7 días y Noé estaba ya dentro de esa arca. Hasta que mire usted, en un momento a otro, sin esperárselo, pues realmente nadie de los que estaba allá afuera, más que esa arca tan grande que estaba ahí, adentro estaba una familia, eh, empieza a llover, empieza a cubrirse el cielo
de obscuridad, empiezan a caer las primeras gotas de lluvia, que antes no era así. Dice la palabra que era un rocío que humedecía, por decirlo así, la superficie terrestre, pero no existía la lluvia como tal. Entonces era hasta un fenómeno diferente a lo que los científicos de entonces entendían como lluvia. Y entonces vemos que aquí las personas ya no tenían oportunidad de entrar. La habían perdido hace 7 días, pero hasta ahora se daban cuenta de que habían perdido esa oportunidad de entrar al arca. Ni aunque Noé, escuche bien, ni aunque Noé hubiese querido abrir esa puerta, no lo iba a poder hacer. Un ángel la había cerrado y nadie podía entrar en esa arca. Quiere decir que hace 7 días se había dictado sentencia sobre estas personas y ellas ni siquiera sabían que eso había sucedido así hasta que ya era demasiado tarde. Por ahí dice la palabra, Jesús se refiere a el llanto y el crujir de dientes afuera de un lugar que es seguro. Es cierto. Bien, el título de esta noche es el propiciatorio, cubiertos por la gracia. Del arca de Noé al arca del pacto. Qué impresionante. La Biblia nos va enseñando algunos detalles bastante profundos. Bien, el arca de Noé y el arca del pacto. Entendemos que hay un concepto de seguridad dentro del arca y también un concepto de seguridad estando dentro del santuario en el cual la presencia de Dios y además el sacrificio expiatorio dan seguridad al que participa de eso. Afuera del campamento, el que no haya expiado sus pecados y el sumo sacerdote no esté allí representándolo, está en un problema. No hay seguridad. En este caso, además de la seguridad, hay una palabra clave entre el arca del pacto y también el arca de Noé. Y es una raíz hebrea que se llama capar. Ahí está. K-A-P-H-A-R. Esta palabra significa cubrir, expiar, proteger. Capar. De ahí viene la palabra calafatear. Cuando algo calafatea es que lo cubre, como pintar con un producto espeso que busca cubrir, ¿cierto? Con algo que evidentemente busca proteger, ¿cierto? Bien, en las aguas, en una, por ejemplo, las aguas del juicio no pudieron entrar. ¿Por qué no pudieron entrar? Bueno, porque el arca de Noé estaba calafateada con un material. Pronto vamos a ver de qué se trata. El juicio del pecado no pudo condenar. Entonces, hay una similitud entre las aguas. Las aguas representan en el evento del diluvio juicio. Los que estaban afuera estaban expuestos al juicio. Nada los protegía. Eso significa las aguas del pecado. El juicio en el santuario, cuando el sumo sacerdote hacía expiación, empezando por el atrio, por la expiación personal, avanzando una vez al año, la expiación anual, ese pecado era expiado o cubierto. Cubierto es, no tiene efecto en quién lo cometió porque fue expiado o alguien pagó por esa falta. Entonces el pecado no pudo condenar. Ambos, entonces estos dos conceptos, ambos representaron refugios cubiertos por gracia, porque no había un mérito en nadie para hacer nada. Noé lo que tuvo que hacer es entrar al arca, predicar, creía en el mensaje y predicó. Pero el arca, eh, que estaba pues cubierta con todas las instrucciones de Dios, permitió que ellos fueran salvos, ¿sí? Para que no, esas aguas no entraran en los aposentos del arca. Y también en el santuario, pues la expiación consistía en que un animalito debía de morir. Así que todo lo que ahí se representaba era elementos de gracia, era alguien haciendo algo por mí, ¿cierto?
Bien, en Génesis 6:14 dice la instrucción. Vamos a ver la instrucción que le dice Dios a Noé. Dice, hazte un arca de madera de gofer. Hazte un arca de madera de gofer. Y la calafatearás, aquí viene la palabra, cafar, con brea por dentro y por fuera. Es decir, la vas a untar, la vas a cubrir. Entonces, esta palabra hebrea, kafar, puede traducirse como untar, cubrir o expiar. En Éxodo capítulo 25, versículo 17 dice, harás un propiciatorio que viene de la misma palabra de la raíz hebrea, caporet, es kafar y caporet, y dice que ahora de oro puro. Vemos un par de coberturas. Entendemos que el oro pues es un material, un elemento precioso. Ambos expresan el mismo acto, que es cubrir para salvar. Sin embargo, en el acto del propiciatorio debía de ser sellado con la sangre del cordero, ¿cierto? O del macho cabrío, en el caso del Yom Kippur. Entonces, esta palabra kafar se mantiene durante toda la Biblia. Hay una expresión de parte de Dios de decirnos a nosotros, yo te cubro, yo expío lo que tú no puedes hacer, lo que no te permite ser salvo por tus propios méritos, yo lo puedo hacer. Entonces, aquí vemos también que la sangre sobre el propiciatorio y avanzando en ese día de la expiación, en el día de la expiación, la sangre era rociada sobre el propiciatorio, que es la tapa donde está eh, el arca del pacto y adentro está el pacto, ¿verdad? El pacto se le llama así el arca del pacto porque dentro estaban el pacto, que son los 10 mandamientos. Eso cubría la ley dentro del arca, así que la ley estaba ahí adentro. Sin la sangre, el propiciatorio sería el trono del juicio. ¿Por qué sin la sangre el propiciatorio sería el trono del juicio? Bueno, la justicia de Dios proviene de su ley, es decir, Dios es justo. Hay una ley y se tiene que cumplir. Y ahí estaba la ley. Ahí decía que Dios era justo. Si no estuviera la sangre representada en el propiciatorio cubierta por oro, quiere decir que Dios es únicamente justo. Y de ser así, ya ni usted ni yo estuviéramos, porque como la paga del pecado de la muerte, ya nosotros hubiésemos muerto. Es decir, Dios es justo y listo, no habría nada que discutir allí, ¿cierto? Pero al vertir sangre, ahí es donde el trono que en principio es justo o trono del juicio, se convierte en trono de la gracia. Dios mismo expía lo que nos condenaba a nosotros. Nos permite seguir con vida porque en su juicio y su misericordia, en ese arca del testimonio se combinan las dos cosas. Dios es amor y de ahí se desprende juicio y misericordia y pues podemos gozar de eso. ¿Qué le parece? Qué bonito poder gozar de juicio, pero también de misericordia, porque Dios es justo, no es hombre para que mienta. Uno cambia de parecer constantemente. Dios no va a hacer eso, ¿cierto? Entonces su juicio está basado en su ley se cumple, pero en la misericordia de Él nos permite expiar eso. Bien, en Levítico 16:14, para ir más en detalle al texto, dice, tomará de la sangre del becerro y rociará con su dedo sobre el propiciatorio hacia el oriente. Y delante del propiciatorio rociará 7 veces de aquella sangre con su dedo. Después degollará el macho cabrío con expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de aquella sangre como hizo con la sangre del becerro y la rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Entonces, note que hay un cubrimiento en varios lados del propiciatorio haciendo señal de esa seguridad en el cual el, eh, se está cubriendo el pecado del pueblo. Bien, el rito se realizaba una vez al año, eso lo entendemos en el lugar santísimo. Representaba la expiación total, los pecados
previamente transferidos al santuario eran borrados mediante la sangre. Quiere decir que durante un año, por decirlo así, el santuario estaba contaminado, simbólicamente por los pecados que se transfirieron del pecador al animalito y de la sangre del animalito al santuario, y de ahí entonces se limpiaba. El rozamiento sobre y delante del propiciatorio simboliza esa cobertura del pecado bajo la sangre del mediador, en figura señalaba a Cristo. Entonces, vea qué importante. Los paralelos entre ambas arcas, porque son dos arcas, ¿cierto? El arca del testimonio y el arca de Noé. Hay alguien, pues sí, son dos arcas, pero vamos a ver algunas similitudes. Madera cubierta de brea protege el juicio del pecado. Estas aguas, ¿recuerda usted cuando Moisés era perseguido y el Moisés y el pueblo de Israel eran perseguidos por Faraón? Y el pueblo, eh, Moisés abre el mar rojo, el pueblo pasa por allí. Y cuando Faraón iba con todo el ejército atravesando el Mar Rojo, esas aguas que en un principio parecían estar en contra del pueblo, ahora se van en contra de Faraón y representó juicio para Faraón. Y justamente, pues en el arca de Noé también los que estaban afuera eh, pues sufrieron juicio por no haber obedecido a Dios, así como no lo hizo Faraón y todo el pueblo ahí de Egipto. El arca del pacto, entonces, madera cubierta de oro, en este caso, cubre el pecado, cubre, expía el pecado de quien voluntariamente, así como los que entraron en el arca de Noé, voluntariamente acceden a la expiación. Ambas siempre van a ser figuras de Cristo, el refugio que Cristo nos da cuando estamos en problemas serios, cuando el ser humano se aleja de Dios y tiene esa posibilidad bendita de poder regresar, regresa a un refugio. Así le pasó al hijo pródigo, recuerda usted, se alejó de Dios, de su padre. Simbólicamente, ahí el Padre representa a Dios, nosotros nos alejamos y estamos expuestos a todo lo que nos pasa ahí en el mundo y en algún momento queremos regresar a los brazos de papá y buscar el refugio de la casa del Padre. Y el Padre le dice, vamos a mi casa a festejar, ahí está seguro. Entonces, esa figura de refugio que presenta el arca, seguridad ahí adentro, y la propiciación representan a Cristo. La brea del arca y la sangre del propiciatorio muestran que la salvación es completa, interior y exterior. Recuerda, vamos a devolvernos un poquito aquí eh, porque aquí Génesis 6:14, vea lo que nos dice. Si prestó ahí atención a la última parte del texto, ¿con qué tenía que calafatear o untar con brea el arca? Por dentro y por fuera. Alguien pudo haber dicho, no, pues ya por fuera está bien, porque por fuera es por donde entra el agua, ¿no? El agua está afuera, entonces por fuera es donde debemos de cubrir. Sin embargo, el Señor dice por dentro y por fuera. Qué importante poder determinar esa cobertura total, cómo debemos de guardar nuestros pensamientos, nuestro corazón, porque del corazón mana la vida, pero también del corazón salen malos pensamientos. Entonces, la brea y el arca muestran esa salvación que es completa, interior y exterior. Yo pienso y estuve pensando, ¿por qué Dios puso los 10 mandamientos adentro de un cofre, por decirlo así, del arca? ¿No era mejor como ponerlos expuestos en un mueble en el cual se vieran? ¿Por qué taparlos? Me puse a pensar yo. Bueno, y en eso me acordé de este texto que está en Hebreos y también en Jeremías. Y este es el pacto que haré. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón.
Y pues ahí entendí yo, Dios puso los 10 mandamientos dentro del arca y quiere que ponga sus leyes dentro en mi corazón. Qué interesante. Me parece una bonita relación. Lo entendí así. Como al final, ahí es donde tiene que estar, porque de ahí mana, ¿cierto? Por fuera, entonces mana un testimonio visible, porque entendimos lo que Dios hizo por nosotros y queremos aceptar ese regalo, queremos entrar en el arca, queremos expiar, queremos ser expiados, mejor dicho, ¿cierto? Ser expiados por la sangre de Cristo. Y a partir de ahí, pues tener ese testimonio. Esa brea debía cubrir por dentro y por fuera. Que la sangre de Cristo nos cubra a nosotros, por dentro y por fuera. Cubra nuestra casa, nuestra familia, nuestro barrio, el país. Llegará un momento en que, así como la puerta de la gracia se cerró y llegó un momento, pues, hasta incertidumbre de parte de Noé. No sabía cuándo iba a empezar a llover, pero estaba sellado. Eso era lo importante. Estaba sellado, como las familias en Egipto cuando, em, por orden de Dios, en el tintero untaron sangre. El tintero es la puerta de las casas. Cuando el ángel de la muerte pasó allí, por decirlo así, el ángel de Jehová, una descripción de la última plaga, las familias que estaban adentro estaban selladas y dice, pasaré por encima, expiaré, pasaré por encima, omitiré hacer juicio allí, porque ahí hay sangre del cordero. Entonces, así va a ser también. Llegará un momento en que pues la gente, dice el texto, eh, todo el mundo dirá paz, todo está bien, pero dice el texto también, y vendrá el fin. Muchos ni sabrán qué está pasando, porque no se ha puesto atención en las señales, en la predicación, así como Noé predicando, diciendo Cristo viene, pues hay personas diciendo Cristo viene y pues otras no hay interés en eso. Pues llegará un momento en que la puerta de la gracia se cierre, pareciera que todo está bien, pero llegará el fin en rápido, ¿no? En proporciones de tiempo bastante rápidas. Aquí vemos el sumo sacerdote rociando el arca del pacto del testimonio con la sangre del macho cabrío. em, Impresionante, un mueble de oro, algo, un arte, ¿no? Debía ser rociada con sangre, porque eso era lo que tenía el significado de la expiación. Ese mueble precioso debía ser rociado con sangre para expiación del pueblo. Ahí había seguridad, ahí había seguridad. Muy bien. El pacto con Noé, la gracia antes del juicio, retomemos ese concepto. Antes del diluvio, Dios ofreció un pacto. No era una advertencia vacía. Esa puerta abierta del arca representaba una oportunidad de salvación. Mientras esa puerta estuviera abierta, inclusive, vea que, pues, interesante mencionarlo así, alguien podía entrar y salir. Alguien dijo, pues, entro, pero voy a salirme. Pero después volví a entrar, ¿cierto? Parece una dinámica todavía posible. Pero cuando esa puerta se cerró, dice, durante 7 días la puerta permaneció cerrada, pero el diluvio no había comenzado. Génesis 7:10. Este periodo simboliza la gracia final. Ya las decisiones están tomadas. Es decir, no hay posibilidad del arrepentimiento. El que sea justo siga siendo justo y el que sea injusto siga siendo injusto, dice el libro de Apocalipsis. Esa puerta también en nuestro tiempo, Apocalipsis 15:8, yo no voy a profundizar aquí porque es un estudio grande, además, menciona cómo en el tiempo final la puerta a la gracia se va a cerrar antes de que comiencen las plagas en un Apocalipsis capítulo 15, versículo 8. Para ese tiempo el pueblo ya va a estar sellado, ya está determinado según lo que se ha decidido. Y pues eso sí, el pueblo será guardado en ese tiempo.
Y es como Noé en esos 7 días. Por ahí la palabra dice la casi media hora de silencio, que en tiempo profético, pues interesantemente son 7 días. La media hora de silencio en el cielo antes de que Cristo venga equivale a 7 días proféticos y pues se puede asociar perfectamente a los 7 días que Noé esperó dentro del arca, eso sí, seguro. Ya estaba sellado, no había problema allí. Bien, el pacto con Israel. Hubo pacto con Noé, pero también hubo pacto con Israel. En el Sinaí, Dios ratificó su pacto con sangre. Hubo un evento en el cual Dios entregó los 10 mandamientos, por ahí el pueblo se portó un poquito mal, Dios retoma y con sacrificio les dio los 10 mandamientos de nuevo, pero lo ratificó con sangre. Hubo sacrificio de animal. La ley del pacto fue colocada dentro del arca bajo el propiciatorio, símbolo de misericordia. Allí la justicia y la gracia se besaron. Qué bonito es Dios, ¿verdad? La ley exige obediencia, el propiciatorio provee perdón. ¿Por qué? Porque lamentablemente una condición humana es que en algún momento desobedecemos. La paga del pecado es muerte, no hay otra. O muero yo o alguien muere por mí. Bueno, Cristo, Dios mismo, muere por mí y pues obtengo el perdón, ¿verdad? El pacto no es solo una obediencia legal, sino una relación sellada con sangre. Lo que Noé vivió en figura, que fue una cobertura protectora, Israel lo experimentó en símbolo, que fue una cobertura expiatoria. Bien, ya para ir casi finalizando, si no me equivoco. Cristo es el cumplimiento del pacto de Noé y el pacto de Israel. En Noé podemos dimensionarlo, que la gracia preserva. Estar allí en esa arca era preservar no solo Noé y su familia, sino también hasta los animalitos. Vea qué bonito pensar que ahí habían parejas de animales impuros, por decirlo en términos como lo denomina la Biblia, y también puros, habían 7 parejas. Se buscaba preservar bastante a los animalitos. En, en Moisés, la sangre perdona. En Noé, la gracia preserva. Y en Moisés, la sangre perdona. En ese ritual del sumo sacerdote. En Cristo, la presencia transforma. Por eso es que Dios dice, deseo hacer un nuevo pacto con ustedes. El pacto con Noé preservó la especie humana. En Moisés nos mostró el misterio de la redención y en Cristo somos transformados. Es impresionante cómo la Biblia va pues detallando lo que es para nosotros. También sale el arco iris, qué bonito esta representación. ¿A quién no le gusta ver un arco iris? A todos, ¿verdad? A los chiquillos les fascina ver un arco iris. Génesis 9:13, aparece ahí un arco iris después del diluvio, es muy característico. Pero también en Apocalipsis 4:3, alrededor del trono hay un arco iris, señal de que Dios preserva su palabra. Qué bonito, un arco iris alrededor del trono de Dios. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, así Dios, el creador de todas las cosas, alrededor de su trono. Romanos 3, de hecho el estudio, el trono de Dios es algo muy bonito. Un día hablamos de esto. Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciatorio. Y lasterión es la palabra que se utiliza aquí en griego, por medio de la fe en su sangre. Y lasterión proviene de la palabra cafar o de cubrimiento. Dios, por decirlo así, a quien Dios puso como nuestro cubrimiento por medio de la fe en su sangre. Cristo es el arca, Cristo es la brea y el propiciatorio, refugio, cobertura y reconciliación. Cristo nuestro cafar viviente, ¿sí? Podemos ir bajo sus alas. Hay un canto que dice, bajo sus alas seguro descanso. ¿Verdad que sí? Ahí es. Éxodo 25:22 dice, de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio. ¿Por qué sobre el propiciatorio? Porque si usted lo analiza así, Dios se presentaba en pues, un humo visible, una manifestación sobrenatural ahí, pero al haber sangre, ¿qué estaba diciendo Dios allí? Yo vengo porque hay expiación, porque hay un mediador, aunque estaba el sumo sacerdote allí, es esa sangre
realmente es como si Cristo hubiera estado ahí. Es decir, Dios bajaba porque la presencia de Cristo así lo permitía, siendo Cristo digno. Y esa sangre, pues, establecía esa relación entre Dios y los hombres. Dios habla desde el trono de la misericordia, no desde el fuego del Sinaí. En algún momento Dios se hablaba desde el Sinaí con retumbos y truenos. ¿Por qué era? Bueno, porque era un pueblo que venía de la esclavitud y de ahí pues venían de entender al látigo, ¿verdad? Y Dios se manifestaba en una representación más estruendosa para que este pueblo recién salido fuese conociendo su carácter. Después vemos cómo Dios va, no sé si llamarlo, alivianando ciertos elementos de la historia para que el pueblo ya conozca poco a poco quién era Dios. Hoy esa voz resuena en el santuario interior del corazón que es transformado por el Espíritu de Dios, ¿verdad que sí? Muy bien, una cita de la escritora Ellen White, Patriarcas y Profetas, dice: el propiciatorio del arca era la manifestación visible de la presencia de Dios. Allí bajo la nube de gloria se revelaba la gracia que perdona el pecado. Qué bonito, ¿verdad? Permite que Cristo, permitamos, ¿verdad? Que Cristo nos cubra por dentro y por fuera. No hay que temer al juicio si estamos dentro del arca, ¿verdad que sí? De pronto nos podemos sentir un poquito la incertidumbre, ¿no? Pero ya estamos sellados y eso es bueno para nosotros, para nuestra familia. Y allá el mundo, pues, haciendo relajo, pero lamentablemente no habría ya más que hacer, ¿verdad? Vive bajo la luz del trono de la gracia. Isaías 26:20. Entra en tus aposentos. A mí este versículo me impacta. Si usted lo analiza, tiene una profundidad. Entra en tus aposentos. ¿Quién entró a los aposentos? Si nos vamos a la historia de Noé, Noé entró a los aposentos del arca con su familia. De hecho, la descripción de la creación de esa arca dice: y hale aposentos. Cierra tras ti tus puertas. El ángel llegó y cerró esa puerta de forma impresionante. Escóndete un poquito. Algunas versiones dice: escóndete un ratito, como un momento breve, póngale 7 días, en tanto que pasa la indignación. Había muchas cosas que pasaban afuera del arca. Pues sí, había angustia, desesperación, yo quiero entrar, porque no me dejan entrar, ya quiero entrar. Y yo puedo decir que Noé escuchaba eso, y su familia, ¿qué podrían haber sentido ellos como seres humanos? Pero ya estaba la puerta cerrada. Entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, en tanto que pasa la indignación. Esto también se le conoce como el tiempo de angustia que vivió Jacob. Es un momento bastante impresionante. Sin embargo, Cristo dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo, pues ya el corazón del hombre va a estar muy, muy endurecido. Yo creo que con los hijos de Dios va a permanecer. Y este texto es muy, muy impresionante. Entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito, en tanto pasa. Si en palabras de Jesús pudiera haber sido esto, dice: en tanto pasa el lloro y el crujir de dientes. ¿Verdad que sí? Bien, vamos a cerrar acá. Dice: el mismo Dios que cubrió el arca con brea, cubre hoy nuestra vida con la sangre del cordero. Solo los que están cubiertos por el cafar, somos calafateados por la sangre de Cristo, permaneceremos en pie. Muy bien, vamos a terminar acá. Dios tiene un mensaje para nosotros, ¿verdad? Cada vez que estudiamos su palabra, para mí es impresionante llegar a ir a detallar un poquito acá. Muy bien,